Dice así, Génesis 21, versículo 8. Dice, el niño creció y fue destetado. Pequeño contexto antes de que siga leyendo. Acaba de nacer Isaac. Y entonces ahora nos saltamos nosotros varios años. Y dice, el niño creció. ¿Sí? Nos saltamos a partir de su nacimiento al momento en el cual es destetado. Entonces, pasan varios añitos hasta que este niño ya no necesita de la leche, de la madre de esta forma, ¿no? Y dice, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y entonces, para conmemorar este evento, Abraham va y realiza una fiesta. Ahora, lo que vamos a observar a partir del versículo 9 es que dentro de esta fiesta surge un problema grande que afecta a la familia de Abraham. ¿Ok? Dice, pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndoselos sobre su hombro. Y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho, dejó debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Versículo 17. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces noten aquí, en este momento ya estaba al borde de la muerte el muchacho, ya estaba de tal forma este chico que se tiró, ya no tenía más fuerzas y de repente habla Dios y dice, ve y sosténlo, ¿sí? O sea, no lo abandones ahí, no se va a morir en este momento, ¿no? Y versículo 19 dice, entonces Dios abrió los ojos de ella, ya que tenía el muchacho, y vio un pozo. Y entonces fueron y llenaron el odre de agua y le dio de beber al muchacho que ya no tenía nada de energía y se recuperó. ¿Por qué? Versículo 20, porque Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Ok, ese es nuestro texto para el día de hoy. Noten que todo esto es acerca de un conflicto familiar. ¿Ok? Pero no lo vamos a ver solamente como un conflicto familiar, sino que vamos a observar nosotros que en este pasaje vienen dos historias, ¿sí? Está la del conflicto familiar, una ruptura dentro de la familia de Abraham, pero del otro lado también está como, podríamos decir nosotros, como una historia simbólica que Dios creó a través de esto, ¿ok? La historia simbólica luce muy diferente. Ahorita la vamos a explicar bien para que se luzca todo, ¿no? Pero quiero nada más que sepan, mientras vamos comenzando, que vamos a ver estas dos historias. Y vamos a ver que las dos historias tienen la misma enseñanza. La enseñanza básicamente es la misma. Es confía en Dios y no en el hombre. Por eso si alguien quiere ponerle un título, pueden ponerle esto. Confía en Dios y no en el hombre. ¿Ok? Esta lección se aplica a las dos historias, la historia de la ruptura familiar
y la historia simbólica que vamos a ver. La historia de la ruptura familiar básicamente lo que hace es que nos enseña que tú y yo tenemos que confiar en Dios en nuestra vida presente, en los sucesos que pasamos el día de hoy, lo que pasa con nuestra familia, lo que pasa con nuestro trabajo, lo que pasa con todo lo que vemos nosotros aquí en la tierra. Confía en Dios y no el hombre, aquí, en tu vida presente. ¿Sí? Y la historia simbólica nos va a hablar acerca de la vida eterna y cómo tenemos que confiar en Dios para nuestra vida eterna. ¿Ok? Entonces, para que tengan bien la idea, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero la lección de confiar en Dios en la vida presente y luego confiar en Dios para nuestra vida futura. ¿Ok? Entonces, si quieren ahora sí ya poner un primer punto, pueden ponerle de esta forma. Confía en Dios en tu vida presente. ¿Ok? Confía en Dios en tu vida presente. Y les explico la historia. Esta historia de ruptura familiar, que si soy bien honesto es algo bien triste porque sucede en muchas ocasiones. Yo creo que sucede en la mayor parte de las familias. Y usualmente no sucede que comience así. Usualmente las historias de ruptura familiar comienzan muy bien. O sea, comienza con que la familia se encuentra bien. Gente se está moviendo a una nueva casa, una pareja se está casando, un hijo está naciendo y la gente está comenzando llena de alegría. Pero las cosas no permanecen así, ¿no? Sino que conforme pasa el tiempo, esta nueva casa se convierte en una fuente de peleas para la familia. O la pareja se da cuenta que aunque estaban enamorados, eso no los va a sostener, porque siguen siendo pecadores. O cuando viene este hijo nuevo, trae consigo retos nuevos a los padres. Y entonces eso va y comienza a batallar en contra de la armonía de esta familia, ¿no? Aquí, si notan, con la historia de Abraham comenzó también así. Todo parecía que iba para bien, hasta que de repente estuvo yendo mal, ¿no? Entonces noten, por ejemplo, que comienza con un banquete esta historia. Se nos dice en el versículo 8, el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. O sea, noten, está comenzando con alegría, con una fiesta, ¿sí? ¿Por qué era esta fiesta? Era esta fiesta porque estaban conmemorando que el niño estaba vivo. Y esto parecería como que no es algo tan normal para nosotros, ¿no? Pero si nosotros pensamos en la antigüedad, en ese momento ellos tenían una tasa alta de mortalidad infantil. O sea que niños morían cuando eran solamente bebés, ¿sí? Y cuando llegaban por eso a esta edad donde eran destetados, que era alrededor de los 2 o 3 años, ellos se llenaban de alegría y hacían este tipo de banquetes, este tipo de fiestas, ¿sí? Porque básicamente era, no solamente nació el niño, sino que está viviendo y va a continuar viviendo, ¿sí? No solo nació, sino que al parecer va a continuar con su vida. Y por eso estaban felices y estaban compartiendo esto, ¿sí? Y estaba viendo entonces una gran cantidad de gozos. Estaba cumpliendo lo que habíamos visto la semana pasada, que cuando vimos que se nombró a Isaac, ¿se acuerdan qué significaba su nombre? Significaba reír. ¿Por qué? Porque traía una gran cantidad de gozo el estar teniendo este hijo. Abraham y Sara habían querido este hijo por años, ¿sí? Estamos hablando literalmente decenas de años. Y entonces ya lo tenían y estaban teniendo gozo. Y ahora estaban compartiendo ese gozo con gente. Y no solamente lo hicieron en su nacimiento, sino que 3 años después seguían trayendo a gente a estarse gozando. ¿Sí? Tú y yo deberíamos estar actuando también de esta forma. Ojo, pequeña lección aquí implícita. Tú y yo también deberíamos estar actuando así con todas las cosas que hay en nuestra vida. De forma constante, constante estar llenos de gozo, porque Dios nos da un buen de cosas buenas. Si somos bien honestos, nos está dando un lugar donde vivir, nos está dando ropa, nos está dando la capacidad de estar conociéndolo por su palabra, ¿no? Y eso a veces se nos olvida. O sea, a veces lo celebramos al inicio, celebramos que entramos a la universidad al inicio, pero ya cuando llega el segundo año de universidad, ya no lo celebras, ¿no? Ya es más como de, esta es la tarea que tengo que hacer y me pesa, ¿no? Y más bien debería ser, es otro año más que se ha cumplido, vamos a celebrarlo, ¿no? Por eso también no creo que estén mal celebrar los cumpleaños, ¿no? Hay que celebrar todo porque Dios nos ha llenado de grande
gozo, principalmente que nos ha permitido ser gente salva. Y entonces hay que celebrar porque formamos parte de la iglesia, hay que celebrar porque podemos nosotros entender su palabra, hay que celebrar porque de forma constante tenemos a gente que nos rodea, que ama a Dios y canta a Dios todos los fines de semana, ¿no? Entonces hay que aprender nosotros a ser gente de gran gozo y ser cristianos que sean reconocidos por eso. ¿Ok? Ahora vamos a regresar aquí a la historia porque ya me separé un poco y básicamente les estaba comentando, estaban teniendo un gran banquete. Gozo porque el niño creció y fue destetado. Y es un motivo de celebración. ¿Ok? Entonces, para este momento, Isaac ya tenía 2 o 3 años, que es el momento en el cual va y se desteta a un niño, ¿no? Y entonces es que sucede esto, que de repente en la fiesta aparece un problema. ¿Ok? Este problema sucede entre Isaac y su hermano Ismael, primero que nada. ¿Ok? Y después de eso va y se esparce y otra vez así suceden con rupturas familiares. Usualmente las rupturas familiares suceden entre dos personas de la familia, pero después de eso va y se aumenta, crece y se mueve a otras personas. ¿Ok? Entonces, esto es algo bien, bien triste porque son gente que debería amarse, pero se está rompiendo la armonía, ¿no? Aquí lo que sucedió fue, noten, se nos escribe en el versículo 2 dice, Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. ¿Ok? Entonces comenzó con Ismael, burlándose de su hijo Isaac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ismael, recordemos el contexto, es el hijo de Abraham, pero no de Sara. Es el hijo de Abraham que tuvo con su concubina que se llamaba Agar, que era la esclava de Sara. ¿Ok? Entonces, hace ya 16, 17 años tuvieron ese hijo. Y entonces, este hijo, ¿cómo creen que se habría sentido cuando ve que nace otro? Pero que este otro hijo que está naciendo es el hijo de Sara, la esposa que ama a Abraham. ¿Sí? ¿Cómo creen que se habría sentido si él fue el hijo único por mucho tiempo? Exactamente como dice Vite, habría sentido envidia, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que esa envidia se muestra en burla. Y noten, les digo, en este momento tendría 16, 17 años este Ismael, porque tiene una diferencia de 14 años de edad, ¿ok? Entonces, mientras que Isaac era solamente un bebé de 2 o 3 años, este Ismael ya era un joven. Y lo que sucede con muchos jóvenes es que van y actúan con su carne, ¿no? Y entonces se empieza a llenar de envidia, se empieza a burlar de este hijo, ¿sí? Aquí nomás una pequeña aclaración. La palabra para burlar que tenemos nosotros aquí no es una palabra que necesariamente significa algo malo, ¿ok? Puede significar que simplemente estaba jugando con el bebé, ¿no? O sea, podría significar que este Ismael lo veía como chiquito y le daba ternura y se ponían a jugar. Pero después se nos dice en Gálatas, capítulo 4 que no, que esta actitud no era jugar, sino que ciertamente sí era burlarse. O sea, que lo que sucedió sí fue esto, ¿no? Entonces, nada más esa aclaración para que tengan bien las palabras si alguien les fuera a decir algo de esto, ¿no? Esta parte que dice Gálatas 4:29 es que desde este momento, este Ismael ya quería perseguir a Isaac. Entonces, lo que se nos dice en Gálatas 4:29 es que no le agradó. No le agradó estar observando a Isaac y entonces comenzó a burlarse, quizás porque pensó que ahora estaba teniendo toda la atención, porque le estaban haciendo un banquete, ¿sí? Quizás porque simplemente desde su interior sentía ese odio, ¿no? Ahora lo que sucede entonces es que Sara ve y dice, yo no puedo soportar esto, ¿ok? Y es muy probable que lo que sucedió con Sara es que no solamente estaba viendo este momento, porque su reacción fue muy brusca, su reacción fue inmediatamente, sáquenlos de la casa, ya no quiero que vivan con nosotros, ¿ok? Noten qué reacción, porque Sara lo que estaba sucediendo en su mente probablemente
era que ella vio este trato de Ismael con Isaac y dijo, este maltrato solo va a crecer con los años. Ahorita todavía no está alto el problema, pero en unos años Ismael va a hacer una rivalidad con mi hijo. Y entonces esta rivalidad va a crecer tanto que va a querer pelear Ismael por las riquezas de Abraham. ¿Sí? Ahora esto no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Esto viene porque, si ustedes notan en el versículo 10, su reacción termina siendo porque no quiere que Ismael herede la riqueza de Isaac. ¿Sí? Noten el versículo 10. Dice, echa fuera a esta sierva, le dijo Sara a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. ¿Notan? Entonces Sara no estaba viendo solamente la burla, Sara estaba viendo más allá y estaba diciendo, Ismael puede decir, yo soy el primero en nacer. Como soy el primero en nacer, voy a procurar ser yo el heredero. Y entonces pelearse con Isaac hasta conseguir esta herencia. ¿Sí? Y entonces Sarabai pide que sea echada fuera de su casa, que vivan solos Agar y Ismael, su hijo. ¿Sí? En otras palabras, Sarabai inmediatamente quiere romper la familia. Todo porque no quería que Ismael fuera heredero de la riqueza que ella decía le pertenecía a su hijo. ¿Sí? Y entonces, noten que aquí ya estamos viendo nosotros cómo es que esa ruptura creció. Esa ruptura llegó ya a un nivel que ya es desagradable, porque noten las implicaciones de lo que está diciendo Sara, ¿eh? Sara está diciendo a Abraham, Abraham, yo sé que es tu hijo. Abraham, yo sé que él creció con nosotros por tantos años, pero no me importa. Sácalo. No me importa que tú lo ames, no me importa que afuera no vaya a tener quien lo cuide, solamente su mamá. Aún así, sácalo. ¿Ok? Entonces noten, porque eso es a lo que me refiero cuando les digo que estas rupturas familiares pueden llegar a ser muy pesadas. ¿Sí? En este momento, Sara no estaba amando en lo absoluto. Parecía que no podía amar a un hijo que no era suyo, aun si Abraham, que era su esposo, lo amaba. Sara solamente estaba pensando en herencia, estaba pensando en dinero, ¿sí? Que, ojo, aunque bastaba para que lo compartieran los dos, solo quería que lo tuviera su hijo Isaac. Sara, en este momento, vaya, actúa tan mal que le pone presión a Abraham para que sintiera la necesidad Abraham de básicamente abandonar a su familia. Porque le estaba diciendo básicamente Sara, ¿es Isaac y yo o es Agar y Ismael? ¿Sí? Tienes que decidir. Es uno de los dos. ¿Sí? Y noten que Sara está tan mal en este momento que ni siquiera los llama por su nombre, sino que va y les llama esclavos. Le dice, echa fuera a esta sierva, que es otra forma de decir esclava, ¿sí? Y a su hijo. No los llama por su nombre, ¿sí? Para Sara en ese momento, esta gente no era familia, ¿ok? Ahora, esto nos enseña varias lecciones acerca de las situaciones familiares. Nos enseña, por un lado, por ejemplo, que aún en las familias surgen odios. De hecho, es muy probable que la mayoría de los que están aquí ya hayan experimentado de estos odios. Si no es que con la familia nuclear, o sea, con los más cercanos, con una familia cercana. Pero es muy probable que yo creo que todos ya hayamos experimentado odios que sean tan pesados en una familia cercana, chiquita, que hubo días que no se hablaron, que hubo momentos en los cuales simplemente ibas y pensabas, el momento en el que puedo irme de aquí, me voy. Sí, eso me pasó a mí, aunque sea. Este, cuando estaba muy joven era lo que pensaba, ¿no? Cuando tenía
que será 14, 15 años. Entonces noten que se puede dar en todas las familias. Si a alguno de ustedes no les ha pasado esto, lo que tiene que suceder a partir de ver esto es que se consideren extremadamente afortunados, que agradezcan a Dios y se consideren bienaventurados, ¿sí? Porque eso no es lo normal, lamentablemente, ¿sí? Entonces hay que agradecer cuando hay momentos de felicidad y cuando están estos, hay que darnos cuenta, eso ya estaba dicho por la palabra. ¿Saben por qué suceden estos momentos? Noten el caso de Sara. Suceden porque la carne va y domina a la persona. Sara aquí estaba pensando en sí misma y estaba pensando en Isaac, pero como una extensión de ella, ¿ok? Pero no estaba pensando en Abraham, no estaba pensando en las vidas de Agar, de Ismael, ¿sí? Entonces, aunque fuera su esposo, no pensaba en él. Y gente que no se relacionaba con ella directamente, menos, a pesar de que fuera caso de vida o muerte para ellos, ¿sí? La carne va y llega y entra en las situaciones tan radicalmente que nos hace olvidar los lazos familiares. La carne llega tan grandemente que es muy probable que a alguien cercano a ustedes le haya sucedido eso y por eso los trató mal, ¿sí? Entonces, si tú has pasado este tipo de situaciones, quizás sintiendo el rechazo de los padres, de algún hermano, de alguna hermana, de algún tío, ¿sí? Lo que tienes que hacer va a tener que ser la respuesta de esta sesión, ¿no? Confía en Dios, no en el hombre, ¿sí? Si tú fuiste del otro lado una persona que ahorita quizás no admite del todo, pero causó los problemas, la respuesta sigue siendo la misma. Confía en Dios, no en el hombre, ¿sí? Y entonces ahí lo que sucede es que dejas de confiar en ti y y de querer generar esas divisiones que surgen en ti y te acercas y pides perdón. Si alguien te hizo mal a ti, vas y confías en Dios y perdonas a la persona, ¿sí? Hay un versículo que me gusta mucho, que está en el Salmo 27, si pueden acérquense allá. Salmo 27, versículo 10, que es un versículo que llegó a mí justo por un chico que estaba pasando por un maltrato. Sus padres, Salmo 27, versículo 10, sus padres lo estaban echando fuera, ¿no? Y se acercó, se le dio consejería, gracias a Dios, se levantó y en otra ocasión que vino, fue y me dijo, ¿sabes qué? Ayudó mucho lo que vi en este versículo. Asumo que era como para tenerlo, para también dárselo a otros, ¿no? Entonces ahorita se los doy a ustedes. Salmo 27, versículo 10. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Sí? Entonces noten, aunque las dos personas más cercanas de la familia abandonan, aún así Dios recoge. ¿Sí? Entonces, si alguien pasa por una familia que está careciendo de amor en este tiempo, o quizás ha carecido de amor por mucho tiempo, la respuesta es esta: el Señor te recoge. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de peleas surgen, hermanos. Hay que darnos cuenta de eso, hay que combatirlo de la forma correcta. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar a la historia, Génesis 21, y vamos a observar qué es lo que sucede con Abraham, ¿no? Cuando Abraham ve esto que sucede con Sara, ¿cuál es la reacción que tiene Abraham? ¿Ok? Versículo 11. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Que noten, aquí Abraham está sufriendo por lo que está haciendo Sara, ¿ok? Porque noten que estaba actuando mal en contra de él. Se trataba acerca de su hijo. Entonces, cómo es que podría reaccionar Abraham a lo que le estaba diciendo Sara? Si no era con angustia. Él estaba diciendo, básicamente, ella le estaba diciendo, perdón, que era la vida de su hijo
o la vida de Sara? Y él estaba diciendo a Abraham, elige. Entonces Abraham se angustió en gran manera. ¿Sí? La traducción que tenemos en la Biblia no lo transmite del todo, hermanos. Creo que valdría la pena nada más observar eso, sobre todo para ver que, si somos bien honestos, las angustias que llegamos a sentir por esto son mucho más pesadas de lo que parece, ¿no? Son mucho más pesadas de lo que describen las palabras. Aquí la forma en la que traduce angustió, en verdad es literalmente, fue malo a sus ojos. Fue muy malo a sus ojos, perdón, ¿sí? O sea, cuando Abraham estuvo observando esta situación, él pensó, todo está mal aquí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque sucede cuando llega esta angustia en uno, esta angustia básicamente te deja nublado por completo, todo luce mal, todo luce difuso, todo está confuso. Y en ese medio de la angustia, uno no sabe qué hacer. Sus ojos ya no ven una salida. Esta es la angustia de un padre que ama a su hijo y ama a su esposa, pero está pensando que no importa lo que haga, perderá a uno de los dos. Entonces, ¿cuál es la salida? Y le repito la salida. Confía en Dios, no en el hombre. ¿Sí? Y entonces entra Dios en escena. Versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Ahora, si soy bien honesto, en este punto de la historia, yo salgo desconcertado. No sé si ustedes salgan desconcertados también, pero yo creo que también algunos, ¿no? Porque entonces lo que está diciéndole Dios es, no te angusties, abandona a tu hijo. Que tu hijo y Agar se vayan, porque eso es lo que quería Sara. Y Dios le está diciendo, hazlo, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí entonces, no? ¿Qué sucede? Porque mi razonamiento sería, más bien, deberían aprender a amarse, ¿no? Deberían solucionar esto. Y entonces que Abraham básicamente pudiera disfrutar de estas dos relaciones, ¿ok? Ahora, entonces la pregunta que surge es, ¿por qué está haciendo esto Dios? ¿Sí? Ahí, en ese momento, es donde entra que hay una historia más allá. No solamente la historia de la ruptura familiar que estamos viendo aquí, sino que hay una historia más allá que Dios quería que se contara. Esta historia la clarifica cuando vamos a Gálatas capítulo 4, ¿ok? Gálatas capítulo 4. Y les voy a narrar un poquito de cuál es esta historia, ¿no? Lo que Dios quería que sucediera es que era parte de su plan que sucediera este evento de tal forma que Agar e Ismael se separaran de la familia de Abraham e Isaac, ¿sí? Se separaran de tal forma que tú pudieras ver estas dos familias y pensar en unos símbolos, ¿ok? Ahora vamos a ir para Gálatas capítulo 4 para que veamos esto y les voy a decir cuál es la lección. Segundo punto del día de hoy. Confía en Dios para tu vida futura, ¿ok? Entonces aquí les va. El punto para Dios era separar estas dos familias, ¿ok? No era para hacerles mal. Eso vamos a verlo ahorita, porque vamos a ver que Dios va y quiere cuidar de esta familia, de hecho, y va a cuidar de Ismael y va a ayudarle a que esté sano, a que esté salvo, ¿sí? Entonces el punto de Dios no era ese, pero el punto de Dios sí era que se separaran estas dos familias, para que esta familia simbolizara algo, la salvación por gracia, y esta otra familia simbolizara otra cosa, la salvación por obras, ¿ok? ¿Quién les va? ¿De dónde lo sacamos eso? Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 31. Voy a leer el pasaje. No voy a leer todo, pero les voy a ir leyendo y les explico, ¿va? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva, o sea, es la esclava, nació según la carne, ¿ok? Y el hijo de la libre, por medio de la promesa.
Esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, esta es nuestra madre. Por eso está escrito, regocíjate o estéril, haciendo referencia a Sara. ¿Ok? Aquí va. Esa es la parte que yo creo que es más interesante, porque si notan lo que está haciendo aquí, es que está diciéndonos básicamente, Dios está a cargo de cada uno de los sucesos de las vidas de estas dos mujeres y los organizó de tal forma que pudieran ser una alegoría. ¿Ok? Algo que sucedió, por ejemplo, fue que Sara fuera estéril, fue que Agar fuera esclava, fue que Ismael naciera según la carne, ¿sí? Que lo que está haciendo referencia ahí es que, si se acuerdan ustedes, Ismael nació porque Abraham y Sara dijeron, no podemos concebir, Dios no ha hecho un milagro, te voy a entregar a Agar para que tengas relaciones con ella y tengas un hijo, ¿ok? Entonces, nació según la carne, según el esfuerzo humano, ¿sí? Todo esto sucedió y lo que estamos viendo en Génesis 21, que Agar y su hijo, déjenme 2 segundos, voy a moverme, este, que Agar y su hijo fueran llevados hasta el monte Sinaí, porque es donde van a llegar al rato. Todo eso sucedió para dar una alegoría, para que Dios dijera básicamente, esto es un retrato acerca de la salvación, ¿sí? Eso es impresionante, porque eso nos está diciendo Dios está a cargo de todos los sucesos de tu vida y de mi vida. Y todos esos sucesos tienen un propósito. Y ese propósito va más allá del plan que tú y yo podemos ver, ¿sí? Aquí este plan no se vio en lo absoluto hasta miles de años después, cuando Dios habló a través de Pablo y lo dijo aquí, ¿sí? Pero aquí nos explica por qué dejó Dios que Sara dijera, envía fuera a Agar y a la hija, a su hijo, perdón, ¿sí? Por esto fue, ¿ok? Entonces lo que hizo fue, Agar, quiero que notes, aquí está, simboliza la esclavitud al pecado. Tú y yo, si somos esclavos del pecado, vamos a andar de acuerdo a nuestra carne y no vamos a tener salvación. Y entonces si tú vas e intentas salvarte con tus acciones, ¿qué crees? No lo vas a lograr, ¿sí? Del otro lado, Sara y su hijo simbolizan la salvación por gracia. Si tú vas y no dependes de ti mismo, porque Sara no podía concebir, sino que dependes de la promesa de Dios, vas a ser salvo por gracia, ¿sí? Eso es lo que está simbolizando estas dos, ¿ok? Entonces aquí el punto, si notan, es otra vez, confía en Dios. Pero ahora es, no solo confíes en Dios para tu vida presente, confía en Dios para tu vida futura, porque el futuro que tú y yo tenemos es una vida eterna de condenación o una vida eterna, si confiamos en Dios, de plenitud, delicias, gozo delante de la presencia de Dios, ¿ok? Pero tenemos que confiar en Dios. No podemos confiar en nuestra carne, ¿sí? Entonces confía en Dios. ¿Quién recibe la bendición? La persona que no confía en su carne, sino en la promesa de Dios, ¿sí? ¿Quién es la persona que está libre y no esclava? La persona que confía en la promesa de Dios, ¿sí? Y esa persona es la que le da la gloria a Dios. Entonces confía en Dios, no en el hombre, ¿ok? Entonces eso sería el segundo punto. Y ahora vamos a regresarnos al primero, pero vamos a terminar la historia, ¿va? Entonces pueden ponerle ustedes otra vez, confía en Dios,
en tu vida presente y pueden ponerle parte 2, ¿sí? Parte 2. Porque en el resto de la historia vemos esta misma lección, ¿ok? Entonces vamos a terminar con la historia. Entonces Abraham va y recibe esta indicación de parte de Dios. Sí, envíalos afuera. Haz lo que dice Sara, ¿sí? Sara no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios porque no está amando, pero aún así Dios lo permite porque está siguiendo con su plan, ¿sí? Y va a conseguir que Gálatas 4 exista, ¿ok? Ujú. Aquí noten, está mal completamente Sara, pero Dios aún así está en control, ¿sí? Y entonces Dios va y le dice a Abraham que tenga esperanza, que él va a cuidar de Ismael. Dice el versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. ¿Notan? Está diciendo, yo voy a cuidar de todos, ¿sí? Deja que se vayan, porque yo voy a cuidar de Ismael. Voy a hacer que sea una gran nación, ¿ok? Y entonces se levanta Abraham muy de mañana, versículo 14, toma pan y un odre de agua. Un odre es es una botella que está realizada con pieles. Entonces las pieles las unen para formar este recipiente donde se almacena el agua. ¿Ok? Lo han visto en películas, si es que han visto alguna donde salga el desierto y hay camellos, y usualmente los odres los ponen ahí colgados en un lado del camello, ¿no? Entonces le da un odre de agua. Entonces un recipiente grandote de agua se lo entrega y le da también panes para que pueda comer, ¿sí? Y se los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio al muchacho y los despidió, ¿ok? Este, Aquí vale la pena también clarificar una pequeña cosita. Cuando dice que le dio al muchacho, en algunas traducciones ponen como que lo puso también sobre sus hombros. Esto está mal, porque el muchacho para este momento tiene 16, 17 años. Entonces, este muchacho ya tendría la altura, si no es que más alto que su madre, ¿no? Entonces, estaría bien feo que le pusieran al muchacho a que lo cargara, ¿no? Entonces, más bien es que se lo da bajo su cuidado. O sea, le pone a Isaac, que diga Ismael, perdón, bajo el cuidado de Agar. Y entonces Agar va a cuidar ahora por el muchacho. Ya no va a cuidar a Abraham por el muchacho, que es lo que hacía antes, como cabeza del hogar, ¿sí? Y entonces van y se llevan todo eso. Ahora, si notan, son pocas posesiones, ¿ok? Y ahí nos podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué le dio tan poco? Si recordamos nosotros que Abraham tenía una gran cantidad de riquezas, ¿por qué le dio tan poco? ¿Sí? Y ahí también podemos dar varias respuestas, ¿no? Podría ser, por un lado, porque Abraham se sentía presionado por Sara y nos sigue recordando las dificultades familiares. Cuando hay dificultades familiares, esta persona no puede tomar lados, ¿no? Parece que no puede irse por ningún otro, pero usualmente la esposa tiene más peso que los demás, ¿no? Entonces aquí la esposa quizás puso una presión, un peso para que Abraham no les diera de más, no les diera gente, no les diera posesiones. Podría ser, ¿sí? Eso nos habla acerca otra vez de la maldad que puede haber en un corazón, que a pesar de que hay tantas riquezas, no querer dar, ¿sí? Entonces, podría ser eso. O, si somos más positivos, podría ser que más bien Abraham, cuando tuvo este sueño, eh, donde Dios le habló, que estoy asumiendo que es un sueño, pero en sí no sabemos eso, disculpen, pero bueno, tuvo esta visión de parte de Dios, que Dios le habló, le dijo él que iba a cuidar de ellos. Y entonces Abraham quizás dijo, yo ya he vivido varios años debajo del cuidado de Dios. Y hubo tiempos en los cuales se me hizo muy difícil saberlo. Y entonces quizás la mejor forma para que ustedes aprendan a confiar en Dios es que yo no les dé mucho. Porque si no les doy mucho, van a tener que depender de Dios más rápidamente. Ojo, esta es una realidad, hermanos. Si tú y yo dependemos de Dios,
es muy probable que no todo siga normal. Pero si dejamos de depender de Dios, es muy probable que Dios nos fuerce para que dependamos de Él. ¿Y cómo lo haría? Nos quita las cosas, ¿sí? Nos quita todo lo que dependes. Entonces, es mejor aprender esta lección rápido, ¿sí? Y depender de Dios en todo momento, no importa cuánto tengamos, ¿sí? Entonces, aquí Abraham puede ser que haya dicho, dependan rápido de Dios. Sin Él, no importa cuánto les dé, no van a lograrlo. Así que mejor desde este momento dependan de Él. Y por eso les dio tan poco, ¿sí? El texto no nos aclara, no nos aclara la razón, pero podemos pensar en estas dos lecciones, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es una escena que, si les soy bien honesto, es bien ruda si te la imaginas, que es básicamente, ahora se quedan solos Agar e Ismael, entran en el desierto, avanzan un buen rato, tanto rato para que este recipiente, este odre, que es un recipiente grande, se vacíe, ¿sí? Tanto para que en ese momento ya estén exhaustos, ya estén debajo del sol y estén diciendo ellos, ya no nos queda nada más sino la muerte. Es muy probable que para este momento el niño prefirió entregarle el agua a su madre, porque como ya era un niño de 16, 17 años, sabía de su fuerza y sabía de la poca en comparación que tenía su madre. Y entonces es muy probable que él quiso cuidar de ella, dejar que ella comiera, dejar que ella tomara. Pero por lo mismo es muy probable que ya estaba tan afectado por el calor el chico que fue y desfalleció y cayó al suelo. Y por eso nos dice en el versículo 15, cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Porque aquí lo que sucedió fue, ella procura que ya no le dé el sol. Ya está exhausto, ya no puede más el niño y lo oculta debajo de un arbusto. Y es muy probable que ella dijo, básicamente, ya es seguro que se va a morir por este calor y ya no quiero verlo, porque quizás entró en una desesperación tal que simplemente ya no sabía qué realizar, ¿no? Y entonces se alejó y lo único que pudo hacer, ¿qué fue? Lloró y oró, ¿ok? Lloró y oró. Otra vez, estas lecciones son bien difíciles cuando uno no las quiere aprender. Y entonces lo que hace Dios es que nos deja de tal forma que lo único que podemos hacer es llorar y orar, depender de Él, ¿sí? Darnos cuenta que ya no podemos más nosotros y acercarnos por completo a Dios. En este momento ella estaba viendo ya la muerte y la muerte de su hijo y estaba en completa desesperación y lo que hizo fue acercarse a Dios y dijo, y ojo su petición, ¿eh? Versículo 16, ella fue y se sentó enfrente, como un tiro de arco de distancia, lo suficiente para no ver, y dijo, que no vea yo morir al niño. Esa fue su petición, que no vea yo morir al niño. Muy probablemente a lo que se refería ella era que muera, pero sin que tenga que yo sufrir el estarlo observando con mis ojos. ¿Sí? Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Pero en ese momento fue que Dios respondió. Y qué bueno, porque la verdad ya me están dando mis ganas de llorar con esta historia. Pero lo que sucede básicamente es, Dios va y interviene en ese momento. O sea, Dios va y dice, no temas, porque yo te he oído. Que esto, ojo, es bien importante que nos demos cuenta, este, ya es algo que podría haber pasado ella. Ella ya había podido haber dependido de Dios desde antes. No tenía que llegar hasta este punto. ¿Por qué les digo eso? Porque ya se había dado promesa capítulos antes de que Dios iba a cuidar de ella. Cuando ella sufrió otro maltrato en Génesis 16, Dios dijo que iba a cuidar de ella y que iba a cuidar de su hijo. Y Dios dijo que iba a ser una nación grande, ese hijo, ¿sí? Entonces ahorita
Ella pudo haber recordado eso y haber dependido de Dios antes de llegar a este punto de muerte, ¿sí? Esto nos tiene que enseñar otra vez esta lección. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y en sus promesas. Tenemos que aprender a recordarlas. Si no las recordamos, nos puede ir peor. Hay que recordarlas desde ahorita. Ella tenía que haber visto para atrás y recordar esas promesas que le hizo hace tantos años. Y tú y yo tenemos que aprender a recordar las promesas que Dios nos hace. Por las situaciones va a estar bien complicado, si le soy bien honesto. Vamos a tener que recordarnos a los unos a los otros. Porque hay situaciones en las cuales es tan difícil que no te acuerdas, ¿no? Pero hay que procurar recordarlo. Todos pasamos por esto, incluso el apóstol Pablo, y digo incluso porque el apóstol Pablo parecía que era invencible, pasó por esto. El apóstol Pablo en alguna ocasión se nos narra en Primera de Corintios, no, perdón, en Segunda de Corintios 1, se nos narra que él estuvo al borde de la muerte y que en su corazón él ya no tenía ninguna esperanza. Y se nos narra que en ese momento él se dio cuenta de algo, que esa situación era para que dependieran de Dios, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios desde ahorita, ¿sí? Entonces, aquí ya tiene que recordarlo, pero por suerte, con esa dificultad llegó a este punto de muerte y entonces habló el ángel del Señor, que es Jesucristo preencarnado, y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19 y vamos a terminar hasta el 21. Versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Dios, ojo, noten, había mantenido oculto ese pozo, lo suficiente para que ella se diera cuenta que tenía que depender de Dios. ¿Sí? Te puedes preguntar cómo. Podría ser de una forma milagrosa. Quizás le cerró literalmente los ojos a ese lugar específico. Quizás no fue tan milagrosa la cosa, sino que los pozos en ese momento eran ocultos para que no todos estuvieran conscientes de ellos, pero ahora le reveló dónde se encontraba el pozo. ¿Sí? El caso de esto es, Dios lo hizo de tal forma que dependieran de él. Y entonces fue, sigo leyendo, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Entonces noten lo que pasó fue, ellos fueron cuidados por Dios. Dios le dio agua al muchacho. Dios le dio una esposa al muchacho después, a través de Agar. Este, Dios le dio la habilidad para ser arquero al muchacho y para que sostuviera a esa familia. Dios le dio ese lugar en el desierto de Parán para que continuaran habitando y creció la población y se nos dice unos capítulos después en Génesis 25, crecieron hasta ser 12 hijos, su descendencia. Y después de eso, una nación, y una nación que superó incluso en territorio el territorio de los israelitas. Entonces, otra vez, ¿cuál es la lección de hoy? Confía en Dios, no en el hombre. ¿Ok? Ahora voy a terminar con una última cosa que vale la pena decir. ¿Ok? Dios aquí cuidó de esta persona. Que esta persona no se nos da ningún indicio de que fuera una persona salva. ¿Ok? Entonces quiero que noten que se nos muestra a través de este pasaje que, ojo, Dios cuida, ¿sí? Y no cuida solamente de sus hijos, cuida también de las personas que están afuera. En la Biblia se nos dice de forma constante, ojo, que Dios les da el lugar donde habitan, en Hechos 17. Se nos dice que Dios les da comida, se nos dice que Dios les da alegría, se nos revela, en otras palabras, que Dios es tan bondadoso que cuida de las vidas de estas personas, ¿sí? Creyentes y no creyentes. Y en este caso me concentro en los creyentes, porque en los no creyentes, perdón, se revela aún más la bondad de Dios.
porque actúa para con todos. Entonces noten que actúa tan bien con ellos que ellos deberían de confiar en Él, ¿sí? Ahora, esta confianza, sin embargo, se tiene que extender más allá de que solamente confíen para lo presente. Porque el problema que puede surgir, hermanos, es que muchos no creyentes estén confiando para lo presente, para su vida terrenal, pero su vida eterna no tengan en lo absoluto ninguna confianza en Dios. Y entonces están yendo a condenación. Y por eso vale la pena recordar las dos historias, la simbólica y esta historia de ruptura familiar. ¿Ok? Porque la simbólica va y nos recuerda, se tiene que confiar en Dios para lo porvenir también, para lo eterno. En este caso, tú y yo tenemos que volvernos herramientas que vamos y les decimos a las personas, agradece por todo lo que tienes ahorita, porque Dios te lo ha dado, y confía por eso mismo para la vida futura. Confía en Cristo, porque solamente en Cristo vas a tener vida eterna. ¿Sí? Hay que buscar desear algo más que solamente lo que hay aquí en la tierra. Tenemos que decirles a estas personas. ¿Sí? Dios ha cuidado muchos años de ellas. Perfecto. Y lo hace para que tengamos tiempo tú y yo de estarles predicando y estar anunciando que si tú vas y permaneces solo en la carne, vas a estar en esclavitud. No vas a tener la promesa de Dios. Ve y confía y depende en Dios para tu vida futura. Va. Vamos a terminar orando. Gas, ¿tienes disponible tu micro? Y si sí, ¿me ayudas a orar? Sí, sí. Ok, vamos. Señor, gracias primeramente porque nos permites estar aquí, que tenemos los instrumentos para estudiar tu palabra, Padre. Gracias por la vida de Jaso, de Luz, porque le permites estudiar tu palabra y esclarecernos a nosotros muchas dudas que tenemos y entender el trasfondo de todas las historias que hay en tu palabra, Padre. Gracias por todos los que podemos escuchar aquí, mi Señor, que podemos entender que debemos de confiar en ti, Padre, que tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestra vida, que todo lo usas para bien y podemos estar contigo, Padre. Cuídanos, protégenos, que podamos seguir escuchando tu palabra. Sabemos que estás en control, Padre. Gracias por esto. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Listo?